Mateo era un recaudador de impuestos. Trabajando en la ciudad de Cafarnaúm, ocupaba una función que, a pesar de ser lucrativa, era vista con desprecio por el pueblo judío. También llamado Leví, hijo de Alfeo en Mateo, vivía al margen de la sociedad. Su oficio lo colocaba al lado de los romanos, el imperio que oprimía a su propia nación. Era considerado traidor, impuro y pecador público. Nadie lo quería cerca, ni en el templo, ni en casa, ni en las conversaciones. Para el pueblo, Mateo había cruzado una línea sin retorno. Ganaba bien, sí, pero vivía aislado. Su vida estaba rodeada de cálculo, interés y soledad. Sabía cómo hacer dinero, pero ya no sabía cómo pertenecer. Miradas duras lo acompañaban donde quiera que fuera. Sus compatriotas lo veían como alguien que se vendió. Para los fariseos era un ejemplo más de impureza a ser evitado. La colecturía era su mundo, un espacio pequeño de madera donde las personas dejaban sus monedas, generalmente, contra su voluntad. Allí Mateo pasaba horas y horas todos los días. El tintineo de las monedas era el sonido que marcaba el ritmo de su vida. El pasado ya estaba manchado, y el futuro probablemente seguiría en ese mismo ciclo, hasta el fin. Ningún cambio a la vista, ninguna expectativa de redención. Pero incluso en medio del cinismo que lo envolvía, es posible imaginar que allá en el fondo, Mateo aún cargaba preguntas silenciosas. ¿Será que él estaba satisfecho? ¿Será que en algún rincón del alma deseaba otra oportunidad? Su historia era escrita por manos humanas llenas de rechazo, pero algo estaba a punto de acontecer que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La rutina de Cafarnaúm seguía como siempre con comerciantes, pescadores y soldados romanos cruzando por las calles polvorientas. Pero alguien se estaba aproximando, alguien que no miraba como los otros, un hombre que enseñaba con autoridad, que curaba con compasión y que vislumbraba lo invisible. El nombre de él era Jesús. La historia de Mateo no terminaría detrás de aquella mesa. Estaba a punto de dar vuelta una página inesperada, y todo comenzaría con una simple mirada. Aquel era más un día común en las calles movidas de Cafarnaúm, el sonido de las monedas tintineando, el murmullo del pueblo negociando, el susurro de los mantos al viento, todo seguía el curso rutinario de una ciudad bajo el dominio romano. Mateo estaba en su puesto de cobranza, atento a cada comerciante que pasaba. Su mirada era calculadora, sus gestos firmes, pero por dentro había algo que no podía ser contado en cifras. Una inquietud, un vacío. Cada paso que usted da aquí es guiado por Dios. Él tiene una revelación poderosa para su vida. Comente, yo soy bendecido. Inscríbase en nuestro canal para oír la palabra que Él preparó para usted. No ignore ese llamado de Dios. Jesús caminaba por las mismas calles, seguido por una multitud. No era la primera vez que pasaba por allí, pero había algo diferente en aquel instante. En medio de tantas personas, Él desvió el paso y fue directo a la mesa de colecta. Los ojos de Jesús encontraron los de Mateo. No hubo condenación, ni sermón, apenas una invitación, sígueme. Aquellas palabras fueron como un trueno silencioso partiendo el alma en dos. Para cualquier otra persona serían apenas 2 sílabas comunes, pero para Mateo, aquello sonaba como libertad. Era como si en aquel instante toda la polvo del pasado fuese barrida con un simple llamado. No hubo excitación. I'll say, do. No hubo negociación, ni preguntas, apenas la certeza de que aquel era el momento por el cual su alma ansiaba. Lo más impresionante es que Jesús escogió a alguien que todos evitaban. Mientras otros maestros religiosos se rodeaban de hombres respetables, Jesús iba en la dirección opuesta. Él veía propósito donde otros veían problema, y ese llamado no fue hecho en un templo, sino en plena calle, en el ambiente donde Mateo cometía sus errores. Fue allí, en el suelo de la vida real, que el cielo tocó la tierra. La decisión de Mateo en aquel momento fue radical. Él no sabía para dónde iba lo que lo esperaba, pero algo en su alma sabía que aquel que lo llamaba era digno de confianza. El llamado de Jesús no exigía preparación previa, apenas un corazón dispuesto. Y Mateo estaba listo para cambiar la estabilidad de su profesión por la incertidumbre de una nueva misión. Al dar el primer paso detrás de Jesús, él pisó fuera de la sombra y entró en la luz. No era más el cobrador, ahora era el seguidor. Lo que comenzó con un simple «sígueme» se tornaría una jornada eterna de fe, renuncia y transformación. Mateo no quiso guardar para sí el impacto de aquel llamado. La decisión de seguir a Jesús fue tan marcante, tan libertadora, que él hizo aquello que muchos hacen cuando encuentran un nuevo sentido para la vida. Celebró, y la forma como él escogió hacer eso dice mucho sobre quién él era y con quién se importaba. Luego, después de levantarse de la mesa de impuestos, Mateo preparó un grande banquete en su propia casa. La mesa, que antes servía como símbolo de explotación,
ahora se tornaba lugar de comunión. Alrededor de ella no estaban religiosos o autoridades del templo, sino gente como él, publicanos, cobradores, pecadores públicos, los que no tenían espacio en los salones de los justos. Aquellos que eran marginalizados, ahora estaban en el centro de la fiesta. Jesús estaba allí sentado en medio de ellos, comiendo, sonriendo, conversando con libertad. Aquella imagen era perturbadora para los fariseos, que observaban todo de lejos, con miradas de censura. Para ellos, un verdadero maestro jamás se sentaría con pecadores. La santidad en la visión de ellos era un muro y no un puente. Incomodados fueron hasta los discípulos y cuestionaron: ¿por qué el maestro de ustedes come con cobradores de impuestos y pecadores? Ellos no conseguían comprender la gracia. Para los fariseos, la presencia de Jesús en aquel ambiente parecía manchar su pureza. Pero para Jesús, era exactamente lo contrario. Era allí que su pureza encontraba su propósito. La respuesta vino directa como un rayo que corta las nubes. No son los que tienen salud que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa esto. Deseo misericordia, no sacrificios, pues yo no vine a llamar justos, sino pecadores. En aquella habla, Jesús redefinió el sentido de justicia y espiritualidad. Él no se apartaba de los que erraban, Él los alcanzaba. El banquete de Mateo se tornó un retrato vivo del reino de Dios. Una mesa donde caben los quebrados, los arrepentidos, los excluidos. Una mesa donde Jesús no solo se sienta, sino sirve con amor. Mateo, al abrir las puertas de su casa, abrió también las puertas del Evangelio. Su primer gesto como discípulo fue reunir a aquellos que como él necesitaban oír que aún había esperanza. Mateo sabía lo que estaba haciendo cuando se levantó de la colectoría. Aquel gesto simple, a los ojos de quien pasaba, cargaba un peso que solo alguien en la posición de él podría entender. Él no estaba apenas saliendo de un trabajo, estaba abriendo mano de una vida entera construida sobre estabilidad, riqueza y control. La renuncia de Mateo no fue emocional, fue radical. Él sabía que no había camino de vuelta. Ser cobrador de impuestos en Cafarnaúm significaba vivir con seguridad financiera. El sistema permitía lucros altos y cierta autonomía. Aunque fuese despreciado por la sociedad, Mateo poseía una vida confortable y previsible. Al aceptar el llamado de Jesús, él rompió con todo eso sin mirar para atrás. Diferente de otros discípulos como Pedro y Juan, que tenían redes para retornar si precisasen, Mateo no tendría más lugar en la estructura romana. Abandonar la colectoría era romper con el imperio, con sus privilegios y con las garantías de mañana. Esa decisión revela la fuerza de la transformación que Jesús provoca. Mateo cambió la seguridad del mundo por el riesgo de la fe. Pasó a vivir con los pies en el camino, sin saber dónde dormiría, lo que comería o cómo sobreviviría, pero él sabía quién estaba a su lado, y eso bastaba. Más que eso, Mateo tuvo que abandonar la mentalidad que sustentaba su antiguo estilo de vida. Él precisó despegarse de la frialdad de los números, de la sed por lucro, de la lógica de exclusión. Ahora, él hacía parte de un movimiento que colocaba a los últimos en primer lugar, que abrazaba el perdido y que hablaba de un reino donde el mayor es quien sirve. La renuncia fue externa, pero también interna. Esa elección de abandonar todo no lo hizo perder. Por lo contrario, fue cuando comenzó a ganar lo que dinero ninguno podría comprar. Ganó propósito, ganó hermanos. Ganó una nueva identidad. Ya no era más el publicano, era discípulo, y más tarde sería evangelista. La vida de Mateo fue como un libro virado. Él no arrancó las páginas anteriores, sino comenzó a escribir nuevas, con otra tinta, la de la fe, de la gracia y del seguimiento radical. Su pasado quedó en el banco de la colecturía. Su futuro comenzó a ser trazado con pasos firmes detrás del maestro. Si usted está disfrutando de esa historia, no se olvide dejar su like en ese video. Dios lo va a bendecir de forma grandiosa. Mateo pasó de cobrador de impuestos a discípulo de Jesús, pero él no caminó solo. Fue insertado en un grupo formado por hombres de orígenes y temperamentos completamente diferentes. Pescadores, nacionalistas, hermanos, con historias fuertes. 12 escogidos a dedo por Jesús, que ahora compartían los mismos pasos, la misma estrada, los mismos desafíos, y entre ellos estaba Mateo, el expublicano. La convivencia entre los discípulos ni siempre fue tranquila. Había conflictos, tensiones y disputas internas. Al final estaban aprendiendo a abandonar viejos hábitos, miedos y vanidades, mientras caminaban con el maestro. Imagine el contraste. Mateo, que había servido a los romanos, ahora dividía el pan con Simón el Celote, un nacionalista judío contrario al imperio. Humanamente hablando, ellos jamás serían amigos. Pero allí, bajo el liderazgo de Jesús, estaban siendo moldeados para algo mayor. Mateo fue testigo de todo.
Vio Jesús calmar tempestades, multiplicar pains, curar leprosos, expulsar demonios y hasta resucitar muertos. Pero lo que tal vez más lo marcase eran las palabras, las parábolas, las enseñanzas simples y profundas. La forma como Jesús invertía la lógica del mundo. Cada lección era como si fuese escrita directamente para él, que otra hora fuera guiado por ambición, y ahora aprendía sobre mansedumbre, perdón y servicio. Él también experimentó las dificultades del discipulado, caminadas largas, noches sin lugar para dormir, persecuciones e incomprensiones. Pero todo eso era parte del proceso de formación. Jesús no estaba apenas enseñando, estaba esculpiendo hombres comunes en columnas del reino, y Mateo era una de esas columnas siendo lapidada cada día. Durante esa jornada, Mateo aprendió a oír más de lo que hablar. Mientras algunos discípulos tenían actitudes más impulsivas, como Pedro, Mateo tenía una mirada más analítica y observadora. Esa postura silenciosa no lo tornaba menos comprometido apenas diferente. Y esa diferencia sería fundamental cuando años después fuese escogido para escribir uno de los evangelios. Al andar entre los 12, Mateo descubrió su lugar. No era más el hombre aislado por detrás de una mesa. Ahora era parte de un cuerpo, una misión, de un llamado colectivo. Él ya no cargaba los pesos del pasado, cargaba el mensaje de la vida eterna. Mateo tenía algo que los otros discípulos no poseían con la misma intensidad, una mirada entrenada para registrar, clasificar e interpretar detalles. Su pasado como cobrador de impuestos lo enseñó a lidiar con números, organización y precisión. Pero ahora esa mirada sería redireccionada para algo mucho más noble: la vida y las enseñanzas de Jesús. Mientras caminaba al lado del Maestro, Mateo no absorbía apenas palabras. Él observaba los gestos, las reacciones de las multitudes, la forma como cada parábola era adaptada al público. Él veía conexiones, entendía contextos y percibía cuando algo tenía un peso especial. Eso lo tornaría más tarde el autor de uno de los registros más completos y estructurados de la vida de Jesús. El Evangelio según Mateo, diferente de Marcos, que escribía con urgencia, o de Juan, que se sumergía en lo espiritual. Mateo construyó su Evangelio como alguien que quería enseñar. Su texto tiene un ritmo claro con bloques organizados de enseñanzas, milagros y confrontaciones. Era como si él estuviese escribiendo un manual, algo que pudiese ser seguido paso a paso por quien desease conocer a Jesús y el reino de Dios. Pero más que estructura. ¿Había intención? Mateo conocía profundamente las escrituras judías, y por eso, en cada parte de su Evangelio, él hacía cuestión de mostrar cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Era como si dijese a su pueblo: Él es el Mesías que ustedes esperaban. Él es el cumplimiento de la promesa. Esa conexión entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo esperado y lo revelado, fue una marca única de su narrativa. La mente lógica de Mateo se unió al corazón transformado para crear un evangelio que habla con claridad, profundidad y autoridad. Su mirada, antes vuelta para recaudar, ahora era usada para revelar. Mateo no escribió como un observador distante, sino como alguien que vivió cada momento. Él sabía lo que significaba ser perdonado, incluido, transformado, y eso transparece en su forma de narrar. Su visión no era apenas técnica, era espiritual. Él veía, además de lo que los ojos podían ver. Su evangelio se tornó un puente entre los profetas antiguos y el Rey eterno, entre la ley y la gracia, entre el pasado de Israel y el futuro de la Iglesia. Escribir la historia de alguien como Jesús no era tarea para cualquiera. Era preciso más que memoria. Era preciso intimidade, convicción y revelación. Mateo no apenas vivió los acontecimientos. Él fue tocado por ellos de forma personal y profunda. Cuando asumió la misión de registrar el Evangelio, estaba haciendo mucho más que contar una historia. Estaba eternizando la buena nueva. Él escribió con el corazón de alguien que fue alcanzado por la gracia. Cada palabra cargaba la marca de la experiencia. El Jesús que él describe no es una figura distante, sino el mismo que lo encontró en la colectoría, que se sentó a su mesa y que lo transformó de dentro para afuera. Ese vínculo daba a su evangelio un peso singular. Era la escrita de alguien que conocía el poder de una vida restaurada. Mateo también comprendía que lo que testimonió no podía morir con él. Era necesario registrar para que generaciones futuras pudiesen conocer aquel que cambió su vida. Al organizar las enseñanzas de Jesús, él hizo algo estratégico. Creó un mapa claro del reino de Dios. Dividió los discursos en bloques temáticos, como el Sermón de la Montaña, las parábolas del reino, las instrucciones misionarias. Cada parte del texto parecía hecha para enseñar, formar, revelar. Más que una biografía, su evangelio era un llamado. Al mostrar a Jesús como el Rey prometido, el Mesías, descendiente de David,
Él hablaba directamente al corazón judío, usó genealogías, citaciones proféticas y paralelos con la historia de Israel para mostrar que la historia de Jesús era la continuación de la historia del pueblo escogido y que el reino ahora estaba accesible no más por rituales, sino por fe. Escribir también fue un acto de coraje. El mundo alrededor se tornaba cada vez más hostil al mensaje de Cristo. Pero Mateo sabía que la palabra precisaba ser anunciada y preservada. Al colocar en el papel la vida del Mesías, él selló su propia vida como testigo fiel. Su evangelio atravesaría siglos, continentes y culturas alcanzando el mundo entero. Mateo no era apenas un discípulo, se tornó cronista del cielo. Su misión era clara: hacer que nadie más tuviese disculpa para no conocer al Rey que lo llamó para una nueva vida.